Gran Peregrinaje, National Center, Padre Pío. ¿Quieres salir del bullicio y la rutina? Acompáñanos a experimentar un día de paz y tranquilidad en el centro del Padre Pío, en Pensilvania, sábado 1 de noviembre del 2025. Visita a la capilla Nuestra Señora de las Gracias, misa, confesiones, rosario, veneración del guante del Padre Pío, visita al museo, exhibición Infierno, Purgatorio y Paraíso. Se gana indulgencia. Salida, Iglesia Santa Rita, Brooklyn, New York, 7 de la mañana. Iglesia San Finbar, Brooklyn, New York, 7 de la mañana. Costo, $95 por persona, no incluye almuerzo. Más información, 347-984-5753. Gran Peregrinaje, National Center, Padre Pío. Invita Mater Red Católica, Promesa MRC. Oración y reflexión. La capacidad de juicio que Dios nos ha dado, hay que usarla. El problema del mundo de hoy es la falta de reflexión, la falta de usar el cerebro que Dios nos dio. Porque si no sacamos tiempo para la reflexión y la oración, quien comanda a nosotros son los bajos instintos y las cosas negativas. No. Si pensáramos, si sacáramos tiempo para pensar, reflexionar y para orar, nos libraríamos de muchos peligros y tentaciones. Hermanas y hermanos, muy buenos días. Saludos y bendiciones nos dé Dios, dador de todas las gracias, ¿verdad? Qué bueno es Dios, qué grande es Dios, qué misericordioso es Dios, y por eso damos gracias a ese Dios que nos ha creado, que nos ha hecho hijos suyos y además nos ha hecho herederos de la vida eterna. Hoy el programa se llama Oración y reflexión, o reflexión y oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios invocando el Espíritu Santo para que el Señor nos conceda la sabiduría de lo alto y la luz que nos guíe por el camino del bien, la santidad y la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, vamos a hablar sobre el poder y la necesidad de la reflexión y de la oración. Lo primero que hay que decir, que lo más que se parece a un animal es un ser humano que nunca saca tiempo para reflexionar y que nunca saca tiempo para orar. Ese ser humano que no hace eso se parece a un animal. De ahí incluso que mucha gente dice: mira, tú eres un animal, tú eres como un burro, tú eres como un perro, tú eres como yo no sé qué cosa, ¿verdad? Es decir, muchas veces nosotros proyectamos en la vida una imagen parecida a un animal. Este es como un animal, ¿verdad? Y eso se oye mucho en la familia cuando. ¿Y por qué? Porque las acciones del ser humano que no ora y reflexiona se parece a un animal. Es decir, son acciones irreflexivas. Son acciones que surgen como de la explosión del momento, ¿verdad? Miremos nosotros que Dios al ser humano lo ha dotado de conocimiento, es decir, de la conciencia y de la libertad. Es decir, de esa capacidad de reflexión, de esa capacidad de discernimiento, de distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que conviene, lo que no conviene, lo que debo hacer, lo que no debo hacer.
Y cuando nosotros no utilizamos esa capacidad, entonces nos convertimos en animales guiados por el instinto. Pero además nosotros tenemos otra capacidad que no la tiene el animal. Nosotros sabemos que Dios nos ha creado, que Dios es el Padre y el Creador de todas las cosas. Conocemos nosotros que por amor Dios nos ha creado. Entonces Dios, ese Dios que nos ha creado, nos da la capacidad también de abrir nuestra alma a la inspiración divina, cosa que no sabe el animal. El animal no se pregunta de dónde viene, quién me ha creado, si hay un Dios que me ama. El animal no se pregunta eso porque no tiene la capacidad. Nosotros sí la tenemos. Y nos ha dado Dios esa capacidad, ¿para qué? Para que la usemos. Monseñor Tomás Alejo, obispo de San Juan de la Maguana, insiste mucho en eso. La capacidad de juicio que Dios nos ha dado, hay que usarla. Cuando nosotros no usamos ese juicio, ¿verdad? Que no lo tienen los animales. El animal no tiene juicio. El animal tiene instinto, ¿verdad? Pero que hay animales que hacen cosas muy bien hechas, ¿verdad? Por ejemplo, las abejas, que hacen unos panales y hacen la miel de una manera muy inteligente que el ser humano no lo hace, sí. Pero eso es instinto, un instinto que Dios ha puesto en el ADN, es decir, en la misma constitución de las abejas. Lo de la abeja es hacer eso. Por eso vemos que la abeja no progresa. La primera abeja hizo la misma miel que hace la de ahora, ¿verdad? Pero el ser humano no. El ser humano tiene una capacidad de ir más allá de las cosas porque Dios nos ha dotado de la capacidad de razón, de la capacidad intelectiva, de la capacidad de libertad. Cuando una gente, por ejemplo, dice, es que yo no puedo controlarme. Por ejemplo, yo no puedo controlar mi lengua. Y es que me vienen una rabia, y es que me vienen unos instintos y hago y exploto. Es que usted no quiere o no se ha decidido por utilizar esa capacidad que Dios le dio. Primeramente, la capacidad del conocimiento, de distinguir lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no conviene, lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Entonces Dios me ha dado esa capacidad, pero también me da como el freno. ¿Qué es el freno y el acelerador? Bueno, que yo frente a algo que es malo, me freno. Tengo que frenarme, Dios me ha dado esa capacidad. Yo quiero explotar y decir de todo, pero sé que no conviene. Me freno, pongo freno. Eso es lo que se llama la libertad. Pero también frente a lo bueno, entonces acelero, me voy más allá, ¿verdad? Eso se llama la libertad. Cuando nosotros, vuelvo y repito, usted, no, es que yo, mire, me dan una rabia y ofendo a todo el mundo y después me arrepiento y siempre vivo en lo mismo. Póngase a pensar. Dios me ha dado la capacidad de pararme, la capacidad de hacer un stop, la capacidad de yo decidir mis actos, ¿verdad? Es decir, usted ve un animal, por ejemplo, un barraco, le castra la puerca, no se controla. El perrito le castra la perrita, no se controla. El caballo le castra la yegua, no se controla. Nosotros sí tenemos esa capacidad. Recuerdo que una vez murió un señor que había vivido, era un hombre bueno, pero había vivido una vida sexualmente desordenada y había dejado muchos hijos regados por aquí y por allá. Entonces, yo celebrando la misa de ese señor y dice el hijo, papá era un hombre muy bueno, solamente tenía un defecto. ¿Cuál era ese defecto? Dice él. El defecto de papá era que le gustaban mucho las mujeres. No, ese no es un defecto. El gusto es natural del hombre por la mujer la atracción por los hombres. ¿Verdad? Ahora, ¿qué era lo que tenía ese señor? Complejo de animal, complejo de barraco, complejo de un perro, ¿verdad? Que no se aguanta. No quiso poner en práctica esa capacidad que Dios nos dio. La capacidad de reflexión. El problema del mundo de hoy
es la falta de reflexión, la falta de usar el cerebro que Dios nos dio, ¿verdad? Ese es el problema. Porque, ¿qué diría Monseñor Tomás Alejo? Y escúcheme que lo cito, pero es muy práctico y muy certero a la vez. Dice, si una gente se pone a pensar, oigan bien, una gente que piensa, tiene dinero, en lugar de gastar ese dinero comprando alcohol, comprando cerveza, comprando romo, comprando tequila que lo va a enfermar, ¿verdad?, que le va a dañar la salud, que le va a envenenar, que le va a causar unas enfermedades terribles, además que le va a dañar el cerebro, que le va a poner en situación de ofender a la familia, a su esposa, a los hijos, al compadre, que lo va a poner en una actitud de perder la conciencia, ¿verdad? Y lo va a llevar incluso hasta poder matar a una gente. ¿Cuánta gente borracho han matado al otro? Y después que le pase el humo, yo no supe lo que hice. Papá borracho, ¿verdad?, que perdieron el juicio y violaron su hija. Violaron su hija. Gente borracho que han causado tantas muertes manejando. Yo conozco muchos casos. Yo le he celebrado mucha gente la misa de funeral fruto de bebida, de alcoholismo, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a pensar todo eso, uno no diera un centavo por alcohol. Uno no gastara lo suyo en eso, ¿verdad? En lugar de comprar alcohol para que nos dañe la vida, yo dañarle la vida a los demás, entonces compro leche para yo alimentarme. Compro leche para yo alimentarme. Pero eso es si pensamos. El ser humano que no piensa se vuelve irracional y entonces comienza la curiosidad. Deja ver a qué sabe esto, deja ver a qué sabe lo otro. Y de ahí de la curiosidad se pasa a la adicción. Nadie comienza a tomar alcohol por adicción, sino por curiosidad. Mi amigo que me brinda, que me da, yo no sé qué cosa. Y como dice el escritor, nos bebemos el primer trago con agua porque nos pica. El segundo trago nos lo bebemos sin agua porque ya nos acostumbramos. Y el tercer trago nos lo bebemos como agua. ¿Y cuántos daños está causando el alcohol en el mundo entero? ¿Cuántos daños causa el alcohol en la familia? Papá borracho. Y uno oye tantas historias de jovencitas, de jovencitos, que el papá borracho le dañó la vida, le arruinó la vida. Cuando un papá borracho golpea a la esposa, golpea a los hijos, se vuelve irracional, los hijos le cogen miedo. Yo una vez conocí un señor que murió de manera electrocutada. Y cuando murió, los hijos hicieron fiesta. Y la esposa también hicieron fiesta. Porque salieron de ese animal borracho que ya nadie podía como controlar, incontrolable. Como un animal salvaje, grotesco, como una bestia, ¿verdad? Fruto del alcohol. Y cuando murió, la familia celebró eso. Y le dieron muchas gracias a Dios que salieron de ese animal. Entonces, si la vida usted se la daña con el alcohol, si usted piensa, usted no da dinero por el alcohol. Usted no diera dinero por el alcohol, pero la irracional nos lleva a tanta gente, ¿verdad? Irracionales que no sacan tiempo para pensar. Y por no pensar, por no poner en ejercicio el juicio que Dios le dio, entonces se convierten en alcohólicos. Y mucha gente, vuelvo y repito, cuando toman, se perdieron el juicio. Y imagínense, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta gente que están en la cárcel hoy porque borrachos hicieron cosas que ni siquiera se acuerdan? Borracho. Y eso le dañó la vida. Entonces, si ponemos en ejercicio la capacidad reflexiva que Dios nos dio, vuelvo y repito, no diéramos un centavo, nunca compráramos una botella de alcohol. Yo le digo una cosa, yo nunca
he visto nada bueno, nada positivo, fruto del alcohol. Nada bueno. Y si alguien tiene un listado de cosas buenas que hace el alcohol en la vida humana, que me la envíe, que me la haga llegar, que me la diga. Porque hasta ahora lo que yo veo que es fruto del alcohol: destrucción en la familia, violencia en la familia, matanza en la familia, accidentes en las calles, ¿verdad? De gente borracho, gente que han perdido su familia entera, fruto del alcohol, gente que se enferman, ¿verdad? ¿Cuántas enfermedades? Dicho de otra manera, ¿cuántas personas mueren cada día? ¿Cuántas personas mueren cada día? Fruto de las enfermedades que causa el alcohol, ¿verdad? Y no solamente eso. Si usted se pusiera a pensar cómo usted se pone cuando está borracho, que yo desde pequeño, papá era muy crítico en eso, y no, había un borracho y nos lo enseñaba. Miren lo que es un borracho. Como quien dice, aléjense de eso. Y uno veía el borracho que se caía, que vomitaba. Yo recuerdo una vez cuando yo tenía 14 años, estando en una bodega, en un colmado, ¿verdad? Allá en República Dominicana, en la capital, en el ensanche Espaillá, en la calle 8, ¿verdad? Pues había un señor que siempre iba a comprar alcohol a esa pulpería, a esa bodega, a ese colmado, ¿verdad? Y un día dice él que venía borracho, él mismo hacía el cuento, venía borracho, y ustedes saben que en Santo Domingo hay muchos hidrantes, ¿verdad? Destapados, es decir, por donde pasa el sistema cloacal que no tiene tapa, que la gente se la roba, que la gente se la vende, ¿verdad? Y dice él que se cayó en un hoyo de eso, ¿verdad? Por donde pasan las cloacas, las aguas negras, la asquerosidad y las suciedades. Y dice él que se cayó ahí borracho y dice que se hartó de esa agua, de esa porquería, de esa suciedad, ¿verdad? Y que salvó la vida de chepa, ¿verdad? Pero poco tiempo después, fruto de toda esa misma desgracia, murió relativamente joven, antes de cumplir 40 años. Murió un hombre joven. Recuerdo, estando en una iglesia en Corona, Queens, una joven que se me acercó a hablar conmigo, una jovencita ella. Dice que su papá, desde que se casó con su mamá, la mamá descubrió que era un alcohólico, ¿verdad? Pero ya cuando descubrió eso ya era tarde. Bueno, a veces la gente se enamora y también la irracionalidad, usted casarse con un hombre borracho, con un hombre que bebe, ¿verdad? Que al principio usted solamente piensa en el gusto y en el placer, pero después del matrimonio un hombre borracho es una cosa terrible. Dice que esa mujer, decía ella, mi mamá y yo pasamos mucho con papá, mucha pasamos con papá, hasta que llegó un día que mamá no lo aguantó más y lo botó. Y ese día que ella fue a hablar conmigo, me dice ella que el papá que se había ido, la mamá lo había botado, enfermo, ya decrépito, tembloroso, ya no podía trabajar, ¿verdad? El alcoholismo lo destruyó. No tenía 50 años de vida y el alcohol ya lo había vuelto un guiñapo, como dice. Y dice, la mamá y la hija, una hija de 15 o 16 años, lo acogieron por caridad cristiana para atenderlo, ¿verdad? Ya esperando la muerte, una cirrosis, una tembladera, una cosa, ya no podía más nada. El alcohol se lo llevó antes de tiempo. ¿Por qué sucede eso? Porque no ponemos en práctica el juicio que Dios nos dio, porque no pensamos. Si pensáramos, no hubiera un joven que comprara alcohol, que comprara droga. Eso no existiera. Un joven que probara droga, no lo hubiera, ¿verdad? ¿Por qué un joven llega a la drogadicción, a volverse adicto?
Nosotros en el centro nuestro, cuando llegan los jóvenes, le tiramos fotos. Y con el tiempo, ya al mes, ya es otra cosa. Bueno, ha habido casos, oigan esto, en el centro, de madres que han llevado a su hijo al centro de rehabilitación y a los 2 meses vuelven y ellas lo ven y no lo conocen. Le han pasado por el lado y no lo conocen. Mi hijo eres tú, pero yo no te conocía, pero tú sí estás diferente, tú sí estás limpio, tú sí estás bonito. Eso ha pasado, yo lo he visto, yo he estado allá el día en que las madres visitan a sus hijos y yo me he encontrado con esos casos, ¿verdad? Entonces, si vemos nosotros, aquí no hay que ir a la Universidad de Harvard, a una universidad prestigiosa, a hacer estudios profundos, para darnos cuenta el daño que hace el pecado. El Papa Benedicto XVI insistía en esto. Dice, mírame simplemente a tu alrededor y piensa un poquito, ten un poquito de juicio. Y si pensamos un poquito, oigan bien, eso dice, no, que yo fumé droga, me metí en droga porque papá me abandonó, porque papá bebía, porque mamá esto, porque... No, te metiste por falta de juicio, porque no te pusiste a pensar, porque no reflexionaste, porque no pusiste en práctica el juicio que Dios te dio. No te pusiste en práctica, entonces viviste como un irracional. Por impulso te metiste, por curiosidad, déjame ver qué sabe esto. Es lo mismo. Por ejemplo, ustedes saben el daño. Y yo recuerdo una diputada en San Francisco de Macorís, una mujer muy buena, con un grupo de médicos, hablando ellos con un sentido como hasta de impotencia hace unos años, diciéndole a los jóvenes, hablándole a los jóvenes del cigarrillo y el cigarrillo electrónico. Es un negocio, ya ustedes saben, un negocio que se lleva muchas vidas, ¿verdad? El joven, eso se ve muy bien, eso es como hasta, qué lindo se ve, y me ven, y me admiran cuando ven que yo parezco una chimenea. Pero ustedes creen que hay que hacer un estudio muy profundo para saber que el cuerpo no está hecho para rellenarlo de humo. Y aquí los médicos en Manhattan, ¿verdad? En la televisión también. Y hay padres de familia que han perdido a sus hijos, que los hijos se han muerto. Y han hecho asociaciones. Y ellos le hablan, miren, yo perdí a mi hijo porque fumaba vapor, cigarrillo electrónico, porque hacía tal cosa. No hagan ustedes lo mismo. Pero hay un refrán que dice que nadie tropiece en pie ajeno. Yo quiero tropezar con mi mismo pie. Yo quiero morirme yo para saber que si esto es malo. Es decir, ¿qué es lo que nos hace falta? Juicio. Oigan, ¿qué es lo que nos hace falta? Juicio. Si tuviéramos juicio, no cayéramos nosotros en la trampa, ¿verdad? No cayéramos nosotros en la trampa. Pensemos nosotros los juegos de azar. Nuestro pueblo, República Dominicana, que por cada colmado tiene 20 bancas de apuestas. Es una cosa impresionante. Un pueblo empobrecido, ¿verdad? Empobrecido por los juegos, empobrecido por la bebida, empobrecido por el pecado. Esa es la pobreza de nuestro país, ¿verdad? ¿Quiénes tienen las mejores casas en nuestro país? Los banqueros, los dueños de banca. ¿Y ustedes creen que ellos juegan? No, los pobres juegan por ellos. Ellos no juegan, ni sus hijos tampoco, ¿verdad? Ellos, a base de la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? La falta de poner el cerebro a funcionar, la falta de poner el juicio que Dios nos dio. Que hay mucha gente que vamos a morir con el juicio sin estrenar, con el cerebro nuevecito.
porque nunca le dimos juicio. Cuando usted ve a una gente metida en una banca jugando, diga, no tiene juicio, no tiene juicio. Porque está trabajando y está jugando para el rico volverlo más rico y esa persona volverse más pobre. Es decir, Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad. La capacidad de ¿qué? De pensar, de reflexionar, de discernir. Por eso, la falta de juicio nos lleva a nosotros al infierno, al mismo infierno. Porque cuando no pensamos, no reflexionamos, cuando no sacamos tiempo para usar el juicio, vivimos como los animales del instinto. Y entonces, el pecado es el ejercicio de nuestras vidas cuando no pensamos ni reflexionamos, ¿verdad? Cuando no pensamos ni reflexionamos, cuando no tenemos juicio. Un hombre sin juicio tiene una mujer hacendosa, trabajadora, fiel, limpia, delicada, femenina. Y ese hombre sin juicio, esa mujer la maltrata, le dice malas palabras. Y si la mujer dice, dame para comprar ropa, para comprar unos zapatos, para una blusa, una chancleta, lo que sea, se lo niega. Y ese hombre, ¿verdad? Como un animal, como un sin juicio, ¿verdad? Desjuiciado el pobre, llega a una cantina. Y mujeres que se han acostado con medio mundo, con malos espíritus, con enfermedades. A esas sí, pide lo que quiera, déle lo que ella pida. Y paga. Paga. Para el placer y esas cosas. De allá para acá viene ese hombre con sida, con enfermedades venéreas, con cuantas cosas, para transmitírsela a esa mujer que le ha dado todos los hijos, esa mujer que le ha consagrado toda su vida. ¿Y cuántos hombres han muerto? ¿Y cuántas mujeres también han muerto? ¿Y cuántos hogares destruidos? Yo recuerdo una vez un señor, ¿verdad? De esto, yo no creo en nada, yo esto y que lo otro, yo sé lo que hago, a mí nadie me diga nada. Le trajo el SIDA a la esposa y él murió primero. Recuerdo que me decía esa mujer, padre, se me hace tan difícil perdonar a mi esposo aunque murió. Y yo no es por mí, sino mis hijos. El día que yo muera de esta enfermedad que él, con su vida de animal, me pegó, ¿quién va a atender mis hijos? Y el día que esa mujer murió, en ese ataúd, ella, y alrededor del ataúd sus 5 hijos. El que no lloró ahí era que no era humano. Viendo a esos 5 hijos llorando a su mamá. Esa mamá que moría, fruto de la actitud irracional y animalesca de un hombre que no tenía juicio y que se creía muy sabio. Una de las cosas que provoca la irracionalidad es el creer que yo soy sabio. Cuando usted, yo sé mucho. Ese no piensa. Sócrates en su tiempo era el hombre, estamos hablando del año 500 antes de Cristo, 5 siglos antes de Cristo, era un hombre reflexivo, meditativo, inteligente y sabio. Y él, fruto de la reflexión, se daba cuenta de una cosa, que había mucho más por conocer que lo que él conocía. Y decía él, yo solo sé que no sé nada. Cuando usted oye a una persona de esta, irracionales, creyendo que sabe mucho, no sabe nada. Porque al final, el único que sabe es Dios. Los santos y Jesucristo nos dan a nosotros ejemplo de vida de reflexión, de vida de pensar, de poner a funcionar el juicio. De tal manera que miremos nosotros el ejemplo de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, sabio como él solo, la sabiduría eterna. ¿Y qué hacía él? Se retiraba en la oración, se retiraba a meditar, se retiraba a pensar. Se retiraba, sacaba tiempo para pensar, para utilizar el juicio. Por eso era tan juicioso, ¿verdad?
Entonces, vemos a Jesús 40 días con sus 40 noches, retirado del bullicio, de la gente, del escándalo, de los negocios, de la ciudad, en el desierto, él solo ahí, pensando y reflexionando. Oigan, qué enseñanza más profunda y más hermosa nos da Dios. El mismo Dios. Y esas cosas que Jesús hacía, las hace para enseñarnos a nosotros también, para darnos ejemplo. Todo lo que Jesús hace es para darnos ejemplo a nosotros. Qué bien hace uno retirarse de cuando en cuando a pensar, a reflexionar, a ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Entonces, dice que Jesús se retiraba a orar constantemente. No fue un día y no solamente 40 días. Eso fue una cuaresma que hizo Jesús. En Mateo 14, ¿verdad? 23, dice, se retiró a un sitio apartado a orar. Muchas veces se levantaba de madrugada y se iba a un sitio solitario a orar. En Marcos 1:35 dice eso, que se levantaba muchas veces de madrugada a orar, a pensar, a reflexionar, ¿verdad? Y San Lucas, nos dice San Lucas, que pasaba noches enteras dedicado a la oración. Lucas 6:12 dice, antes de empezar su vida de apostolado y predicación, pasó 40 días en el desierto. Eso lo repite también San Mateo en el capítulo 4, ¿verdad? Se retiró en oración y hizo una cuaresma, 40 días con sus 40 noches en oración, ¿verdad? Entonces, ¿qué lecciones nos da Jesucristo sobre la importancia? Él, que era la sabiduría encarnada del Padre, se retiraba a orar. ¿Cuánto más necesitábamos nosotros sacar tiempo para pensar, orar, reflexionar? Porque si no sacamos tiempo para la reflexión y la oración, quien comanda a nosotros son los bajos instintos y las cosas negativas. No, yo no puedo controlar mi lengua, yo no puedo frenarme con una rabia que me da, yo no puedo controlarme con el teléfono, yo no puedo controlarme con la prostitución, no puedo controlarme con la pornografía, no puedo controlarme en el vicio, no puedo controlarme en el juego, no puedo controlarme en el consumismo y el materialismo, no puedo, soy un comprador compulsivo. Todo eso es fruto ¿de qué? De la falta de meditación y de oración, de sacar tiempo para pensar, ¿verdad? Si pensáramos, si sacáramos tiempo para pensar, reflexionar y para orar, nos libraríamos de muchos peligros y tentaciones, de muchos problemas. La mayoría de nuestros problemas nos vienen por la falta de meditación. ¿Qué pareja te buscas? La del gusto, es que me gusta, es que me siento bien. No es eso. El matrimonio es largo. Es la persona con la cual tú vas a compartir toda la vida. No es que me gusta, es que yo me siento bien. No, la vida es más que un sentimentalismo. Es saber decidir con sabiduría. Y eso lo da la reflexión, la oración, ¿verdad? Entonces, una vez visité una señora que le faltaba mucho juicio. Entonces, abrió una puerta y ahí enciendo hoy estaban todas, de las que promocionan por televisión, de tal clase, de esta y de lo otro. Que esta hace un arroz de tal manera, que esta cocina carne de tal manera, que esta no hay que echarle sal, que esta hay que yo qué cosa. Pues esos disparates que dicen por ahí para que la gente sin juicio pues compre cosas caras que no necesita. Entonces me dice esa señora, padre, coja toda esa olla y mándela para Santo Domingo o yo no sé qué cosa. Digo, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y tú la compraste? Sí.
¿Y para qué tú la compraste? Bueno, que yo la vi bonita, pero después que la compré me di cuenta que no la necesito. Miren, a propósito del consumismo, del materialismo desenfrenado, ¿verdad? A los compradores compulsivos, decía alguien, si a la hora de tú comprar algo, pregúntate y piensa. Y tú te preguntas, si yo no compro esto, ¿qué pasa? Haz esa pregunta. Tú vas a ver y te gusta algo. Ay, esto sí es bonito, esto sí es bueno. Pregúntate antes de lanzarte como un animal frente a la morcilla, ¿verdad? O a la tripe puerco, ¿verdad? Que un perro de tripe puerco se lanza. No, tú no eres un perro para lanzarte así frente a las cosas. Cuando esto es bonito, piensa tú. Y te pregunta, si yo no compro esto, ¿qué sucede? Y si te das cuenta que nada sucede si tú dejas de comprar eso, no lo compres. No lo compres. Hoy día es una manipulación colectiva. La mayoría de gente comprando cosas que no necesita, que ni siquiera tiene espacio, o que no tiene, se explota la tarjeta. La gente, ¿verdad? Los medios de comunicación nos ponen a eso. Y el que se dejó llevar, el que no piensa y reflexiona, al final, cuando les quedará la mano para ponérselo en la cabeza. Piensen ustedes, la gente que hay en las cárceles, que actuó sin reflexión, sin meditación, sin oración, sin pensar, actuó en caliente, ¿verdad? Por eso dice San Alfonso María de Ligorio, no se toman decisiones en tiempo de crisis. Mucha gente está en la cárcel, por no haber pensado en lo que iba a hacer. Lo hicieron de manera sentimental, llevado del sentimiento, llevado de la emoción, llevado del momento. Y cuando al otro día amaneció, solamente le quedó las manos para ponérsela en la cabeza. Ay, ¿qué yo he hecho? Ay, si yo lo hubiera sabido. Yo he ido a la cárcel. Ay, padre, usted no sabe qué me pasó. Yo en un momento, yo era borracho que estaba, ¿verdad? Yo no supe lo que hacía. Claro. Cuando no pensamos, ni reflexionamos, ni oramos, no sabemos nosotros lo que hacemos. Entonces, Jesús lo ponemos como primer modelo de esa persona que se aparta, ¿verdad?, a pensar, a reflexionar, a orar, a usar el juicio, ¿verdad? También pensemos nosotros en Abraham, el padre de la fe. Dios lo saca del bullicio de la ciudad de Ur y lo lleva a las solitarias tierras de Canaán. Y allí, en la tranquilidad de la meditación, le habla. En la tranquilidad. Y Moisés, el Señor lo aparta del trajín del palacio del faraón y lo hace ir a la soledad del monte Sinaí. Y allí, en la oración, en la meditación, lo convierte en un gran profeta para su pueblo. Un gran profeta para su pueblo. Por eso, caramba, por lo menos el domingo, saque ese momento. Que en la iglesia en que hay mucha gente, pero un espacio para orar, para meditar. Un espacio sin teléfono, sin celulares. Un espacio Dios frente a ti. Y ahí Dios te habla. ¿Verdad? Pensemos nosotros el profeta Elías. El profeta Elías era un hombre impetuoso. ¿Qué hace Dios con él?
Él se fue convirtiendo en profeta. Lo fue llevando Dios a la calma, a la paz interior, haciéndolo retirarse a la soledad del monte Oret, a orar y meditar. 40 días, ¿verdad? Y allá en esos 40 días lo transforma, hace un hombre, una persona diferente, reflexiva, meditativa, en oración. En oración. San Juan el Bautista, el gran precursor de Jesucristo, ¿verdad? El que va adelante anunciándolo a él, en la soledad del desierto se preparó. Por eso cuando vemos que va a predicar, viene del desierto, lugar de soledad, lugar de oración, lugar de meditar, lugar de pensar, lugar de discernir, ¿verdad? Y la Virgen María, lo primero que vemos, que el ángel, aunque no lo dice textualmente, pero se percibe cuando el ángel dice, entrando el ángel a la presencia de la Santísima Virgen María, entrando en su presencia como un espacio de silencio, de soledad, de meditación, ¿verdad? María no estaba en una discoteca, ni oyendo una música alta, ni con un televisor a todo dar, ni punchando un teléfono día y noche, ¿no? Estaba en un ambiente propicio, silencioso, para que Dios le hablara. Pero además de eso, dice la palabra de Dios, que María todo lo meditaba, lo que Dios le decía o le comunicaba a través de los acontecimientos. Dice, María conservaba todas aquellas cosas y la meditaba en su corazón. María la meditaba. María la meditaba. El demonio no quiere que meditemos ni pensemos. El demonio no quiere eso, sino que vivamos una vida deprisa. Pero de ahí viene el estrés, el famoso estrés de hoy. Todo el mundo hoy está estresado, fruto de la prisa, y no tengo tiempo para orar, ni para ir a la iglesia. ¿Y en qué termina esa vida que nunca saca tiempo para orar, para pensar y reflexionar? Termina en ruina. Ay, si yo había sabido, si yo lo había sabido. ¿Y por qué no lo supiste antes? Porque no sacaste tiempo para pensar, no sacaste tiempo para usar el juicio que Dios te dio. En todos los personajes de la religión se cumplió aquello que dice el libro del Proverbio. Dice, a la sabiduría y a la santidad les gusta habitar donde hay reflexión y meditación. Donde habita la sabiduría y la santidad, donde hay reflexión y meditación. Proverbios 8:12. La sabiduría y la santidad habitan donde hay reflexión y meditación. Y la brutalidad, la animalidad, ¿dónde habitan? En gente que no tienen tiempo para Dios, ni para pensar, ni para reflexionar, sino simplemente para el accionar. Quien abandona la meditación con el pretexto de que tiene muchas cosas que hacer, está demostrando con esto que no busca a Dios, sino que se busca a sí mismo. Y que tiene más interés por obtener lo material y temporal que lo sobrenatural y lo eterno. Entonces, dicen, el que no saca tiempo para pensar, para meditar y para orar, ya el demonio no tiene que mandarle ninguna tentación, nada. Ya. Porque va inexorablemente hacia el infierno. Oigan bien, esto es una cosa seria. Quien no saca tiempo para meditar, para orar, para pensar, ya no necesita demonios que le ponga trampa, porque camina hacia el infierno, ¿verdad?
Entonces, es necesario orar siempre y no cansarse. Lucas 18:1. Pedro, acompáñame a orar, a meditar, acompáñame para que no caiga en tentación. Entonces, la pregunta, ¿cuáles son los temas en los que nosotros debemos pensar? ¿Cuáles son los temas para meditar? Primero, meditar una cosa. Primeramente, meditar sobre la muerte, la pasión. Vamos a ponerlo en orden. Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Grandes santos, todos tenían un crucifijo. Santo Domingo de Guzmán, que lo mandan a una misión. Mire, eso es muy difícil para allá, pero ¿puedo tener en mi habitación un crucifijo? Claro que sí, pues no hay problema. Meditar en la pasión de Jesucristo, en su muerte y su resurrección. Te das cuenta de una cosa, nadie te ama como Dios. Cuando piensas un poquito, te das cuenta cuánto te ama Dios, cuánto nos ama Dios. En la cruz, reflexionar en la cruz, Cristo en la cruz, te pone a ti clarito una cosa, el amor de Dios. Ahí se ve claramente, más que en cualquier parte, se ve claramente el amor de Dios por ti. ¿Verdad? San Bernardo exclamaba, cuando siento el aleteo terrorífico del gavilán asesino que busca destrozar mi pobre alma, vuelo como tímida paloma a refugiarme en el pensamiento de las heridas de mi Jesús crucificado, y allí encuentro fuerzas y deleites para mantener viva mi amistad con Dios. Y Santa Margarita añadía, cuando las tentaciones me atacan más fuertemente, mi remedio es dedicarme a meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y como barco que tenía peligro de hundirse en las tormentas de alta mar, yo encuentro la paz y la calma meditando en las heridas de mi divino Salvador. Cuando meditamos en Jesucristo muerto y resucitado, nos convencemos, Cristo nos amó y se entregó a la pasión y muerte por nosotros. Vemos a Jesucristo clavado en la cruz dando su vida por mí. Y eso me hace descubrir el amor de Dios. Me hace descubrir el amor de Dios. ¿Cuál es otro elemento? Hay que reflexionar lo que se llaman los novísimos o las postrimerías, los últimos acontecimientos de la vida humana: muerte, juicio, infierno y gloria. Muerte, juicio, infierno y gloria. Entonces, hermanas y hermanos, hay que meditar sobre esas cosas. Y otra cosa que hay que meditar, que lo dice incluso el Salmo: ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Reflexiona sobre tu vida, sobre los años que han pasado, sobre el tiempo que te falta. Y si reflexionamos en eso, hermanas y hermanos, no nos vamos de boca gastando nuestra vida solamente en trabajar para producir dinero. Si los años, hermanas y hermanos, son tiempos propicios, ¿para qué? Los años y la edad, para meditar. Uno no puede tapar, ¿verdad?, los elementos que nos traen los años, ¿verdad? ¿Para qué son las canas? Es decir, el pelo que se hace blanco, para meditar y reflexionar sobre la muerte que se aproxima. ¿Para qué son las arrugas? ¿Para qué son las arrugas que nos salen en la piel, en la cara? Para que nos demos cuenta
que la muerte no está lejos, ¿verdad? ¿Para qué se nos caen los dientes? Y hay que ponerse plancha y caja de dientes y diente potizo. Para que nos demos cuenta que la vida tiene un límite, ¿verdad? ¿Para qué los pies se van poniendo cada vez más fláticos hasta que parecen patique gallina vieja? Para que pensemos en Dios. ¿Para qué es la vejez? Para pensar en la muerte, ¿verdad? Para pensar en eso. Entonces, hermanas y hermanos, oigan bien, las canas y todas esas cosas no son para uno andar como loco ahí de manera irreflexiva, que un celofán para taparme, que crema operación para las arrugas, que esto y que el otro para hacerme operaciones. No, no es para eso. Es para que no te pierdas, para que no nos perdamos, ¿verdad? Para que no nos perdamos nosotros en el infierno. Dios no quiere eso. Entonces, hermanas y hermanos, Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad reflexiva. Dios no quiere que nos perdamos. Entonces, por eso nos ha dado esa capacidad. ¿Por qué andamos sumergidos en el pecado? Por la falta de juicio. Porque si piensas te das cuenta que el pecado nunca tiene un final feliz. Nunca tiene un final feliz. Hermanas y hermanos, con la ausencia del hermano Toribio estamos haciendo este programa. En el momento que estamos grabando este programa, el hermano Toribio está en el centro de rehabilitación allá con los jóvenes en República Dominicana. Oramos por él y oramos por centros de rehabilitación y oramos por todas las familias, todas las madres y padres que tienen algún familiar allá en el centro de rehabilitación. Oramos por ello, dando gracias a Dios a los canales que transmiten este programa. Damos gracias a Dios por el canal Televida en Santo Domingo, por el canal La Voz de María en La Vega, y con ello celebramos y saludamos al Padre Chelo, las hermanas que dirigen el canal, y oramos también por este canal MRC Promesa, ¿verdad? En la persona de el hermano Miguel Rosario, el jefe supremo de este canal de televisión. Bien, hermanas y hermanos, bendiciones para ustedes de corazón. Quisiéramos mencionarlo a todos, ¿verdad? Que ustedes que nos que tienen la paciencia de estar ahí compartiendo con nosotros, ¿verdad? Desde sus hogares. Dios les bendiga y bendiga a sus familias, ¿verdad? Pongamos a trabajar el juicio. Y si utiliza el juicio, te va a ir muy bien en la vida y evita muchos problemas. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y bendiciones.